vamos a viajar al pasado, exactamente 74 millones hacia atrás para ponernos un poco en el contexto del hallazgo que acaban de realizar un grupo de científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile. Estamos hablando del hallazgo de un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia. Para tener más detalles de esto, estamos en contacto precisamente con uno de los responsables de esta investigación, Sergio Soto, a quien agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias Ah, por estar acá con nosotros, con nuestras auditoras, auditores que nos sintonizan a esta hora a través de nuestras diferentes plataformas para hablar respecto de este hallazgo importantísimo que se suma también a uno que se realizó el año pasado y que comienza a abrir una ventana, una puerta respecto de algo que este era desconocido o por lo menos no habían pruebas al respecto, que es la presencia de mamíferos de la era de los dinosaurios acá en territorio chileno. Cuéntanos un poco respecto de esta especie que, corrígeme si la nombro mal, el nombre Orreterium Zen, que fue descubierta por ustedes y que otorga, por cierto, pruebas tan importantes respecto de cómo fue la vida en esta parte del mundo hace millones de años atrás. claro, mira, Orreteriopsen es un mamífero pequeño, ¿ya? Es un driolestoideo y más específicamente un mesungulátido, que es una familia de mamíferos que habitaron durante la era de los dinosaurios, digamos la era mesozoica, y que fueron, digamos, abundantes en Sudamérica. Se conocen muchos restos ya desde los años 80, sobre todo en Argentina, algunos en Antártica, pero hasta ahora no teníamos evidencia de este grupo en Chile. Lo particular de este grupo de animales es que, si bien son mamíferos, no están emparentados directamente con los placentarios o marsupiales modernos, ¿ya? Nosotros somos mamíferos placentarios, como para ponerlo un poco en contexto, y los marsupiales son los koalas, ¿cierto? Los canguros, el monito del monte chileno. Y esto es un animal que pertenece a un linaje completamente extinto. Es un animal de pequeño tamaño, como dije, unos 30 centímetros de longitud. Eh, lo que nosotros hemos descrito es un fragmento de mandíbula con 5 dientes en posición in situ, y eso es muy relevante porque hasta ahora los restos de mamíferos mesozoicos en Sudamérica son principalmente restos aislados, dientes o mandíbulas sin dientes, entonces esto es bastante informativo. Ahora, Sergio, mencionaba al comienzo de que, bueno, este hallazgo se suma al que se dio el año pasado con el del Magallonodón, ahí también en la zona sur de nuestro país. ¿Qué ha permitido este cambio que ha posibilitado avanzar en estos descubrimientos que hasta algunos años atrás no se había podido realizar? Bueno, yo creo que ahí son varias cosas, pero quizás el trabajo sistemático que estamos llevando a cabo ahí, ya llevamos unos 10 años trabajando en la zona, hay varios proyectos que han estado ahí como paraguas para, permitiendo la investigación en terreno, y bueno, en un principio el trabajo se enfocó en la parte geológica, en la parte paleobotánica, luego entramos con la parte de paleontología de vertebrados, ¿cierto? Digamos, con fósiles de dinosaurios principalmente, pero ahora ya con el trabajo más detallado, nos dimos cuenta de que había una diversidad de fauna que estábamos pasando por alto, ¿eh? Cosas pequeñas, de pequeño tamaño. Estamos hablando de fragmentos de dientes que a veces tienen menos de 5 milímetros, ¿eh? Entonces, ese trabajo sistemático durante varios años ha dado frutos y ahora hemos recuperado una gran cantidad de especímenes. Es importante porque los mamíferos mesozoicos son escasos durante la época de los dinosaurios. Sergio, la reconstrucción histórica es un proceso muy complejo, a veces se trabaja con muy pocas pistas y sobre todo de la cantidad de años hacia atrás del que estamos hablando, millones de años, la época de los dinosaurios es mucho más difícil, es prácticamente ir uniendo piezas de un gran rompecabezas que sería la historia de este planeta que van apareciendo ahí como si fuese una búsqueda de un tesoro. En ese sentido, ¿qué antecedentes nuevos aporta precisamente este hallazgo a la construcción de este mapa de la historia del planeta que en el fondo se busca realizar? Bueno, como tú dices, es como un rompecabezas, ¿cierto? Al cual le faltan muchas piezas. Yo diría como un libro quizás, al cual le faltan muchas páginas.
Pero la gracia del lugar en donde estamos trabajando, que es en la región de Magallanes, hay al menos una buena porción de ese libro que preserva todas sus páginas, digamos, entonces podemos ver bien cómo se suceden todas las faunas. Y yo creo que la importancia de este hallazgo es que viene a rellenar un vacío en la historia evolutiva de este linaje, porque nosotros concluimos que es una forma primitiva dentro de los mesoungulátidos. No se conocían en esa latitud y además nos permite conectar en términos biogeográficos con cosas que estamos hallando en Antártica también y en otras partes del mundo. Entonces, este es solamente el comienzo, digamos. ¿Ah? Tenemos otras cosas que vamos a dar a conocer con el tiempo y que van a ayudar a completar un poco este escenario evolutivo y biogeográfico. Sergio, estamos conversando con el científico de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, Sergio Soto, a propósito de este descubrimiento que se dio a conocer durante esta semana respecto de este nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia, ahí en el sur del continente. Sergio, el trabajo que ustedes realizan, esta investigación que llevan a cabo, va en paralelo y es como una suerte de carrera también respecto de la intervención productiva, digámoslo de alguna forma. En el fondo, ustedes también hacen esta investigación para relevar un poco la importancia de resguardar ciertos territorios de la intervención del ser humano por su importancia en el sentido de permitir nuevos descubrimientos y avances científicos. Este hallazgo se realiza en esta zona conocida como el Valle de las Chinas, que al parecer tiene un potencial bastante importante en la materia. Cuéntame un poco respecto primero, este trabajo que ustedes realizan también, que es como una suerte de competencia en contra de la intervención que se hace respecto a algunos territorios, o no competencia, pero en el fondo esto es como caminos que van en paralelo, y también la importancia de preservar ciertos sectores y quizás otros que por diversas razones todavía no han sido descubiertos. Bueno, ahí hay que hacer una precisión igual porque los fósiles están protegidos por ley, ¿ah? Están protegidos por la ley de patrimonio, ¿cierto? La ley de monumentos, la 17.288, y por el solo ministerio de esa ley, cada fósil es un monumento, digamos. Pero eso no implica que exista cierta extracción ilegal o bien intervención en sitios de importancia paleontológica por proyectos productivos. Entonces, ahí juega un rol importante la ley de bases generales de medio ambiente. Entonces, exige, ¿cierto?, la realización de informes de impacto, ¿cierto?, en zonas que son potencialmente fosilíferas. Lamentablemente no hay, ¿cierto?, una institución que sea capaz de fiscalizar todo eso a nivel nacional, ¿ya? Entonces, esto permite poner en relevancia, digamos, poner en valor el patrimonio paleontológico, porque ahora ya sabemos qué es lo que tenemos ahí, entonces no es llegar y intervenir en un lugar. Pero el sitio no está protegido en sí, sí, digamos los fósiles, pero no están protegidos como una declaratoria, con una figura como de santuario, ¿cierto? Como monumento histórico, como lo es, por ejemplo, Pichasca en el norte. Entonces ahí falta mucho todavía que avanzar. Sergio, ¿hacia dónde apuntan ahora las investigaciones a partir de estos hallazgos, el trabajo que, como tú contabas, llevan realizando por cerca de 10 años ahí en la zona? ¿Cuáles son los nuevos desafíos también que se plantean como red paleontológica de nuestra universidad a propósito también de la labor que han realizado? Bueno, nosotros ahora estamos finalizando un proyecto anillo que nos está financiando, ¿cierto? Que está en conjunto con otras instituciones, pero que lo lidera la Universidad de Chile. Estamos esperando poder postular a nuevos proyectos para continuar con la investigación, pero lo que queremos es seguir describiendo más en detalle esta fauna. Tenemos hallazgos sorprendentes que aún no hemos dado a conocer, pero también queremos estudiarlo desde un punto de vista ya más macro, ¿cierto? En el contexto sudamericano. ¿Por qué tenemos esto acá? ¿Cómo se relaciona con otras faunas de Sudamérica? Y finalmente, ¿por qué se extinguen? Porque estamos hablando de formas que vivieron justo al final de la era de los dinosaurios. Entonces algo pasa ahí que no llegan, ¿cierto?, al Cenozoico, en las épocas más recientes. Así que para allá apuntamos nosotros. Y hasta ahora, respecto de eso, porque es bastante interesante también, porque uno tiene más o menos lo que ha leído, sobre la base obviamente de la ignorancia que uno tiene respecto de estos temas, respecto de cómo se extinguieron los dinosaurios, las distintas hipótesis que hay al respecto, pero hay muy poca información, o por lo menos no se ha divulgado a nivel del común qué pasó entre medio, qué pasó con aquellos que sobrevivieron, aquellos que no se extinguieron, cómo se fueron adaptando precisamente a los nuevos ambientes. ¿Qué se sabe al respecto, a propósito, por ejemplo, de lo que se vivió ahí en ese sector de la Patagonia?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque primero que nada sabemos muy poco de cómo fue la transición de entre el Cretácico y el Paleógeno, estas dos eras en donde se produce la gran extinción a finales de la época de los dinosaurios, en Sudamérica y en Gondwana en general, en los continentes del hemisferio sur. Entonces ahí ya hay muchas interrogantes, porque no es lo mismo, digamos, no pasó exactamente lo mismo quizás que lo que pasó en el norte. Sabemos que impactó un asteroide, ¿cierto?, ahí en el Golfo de México, pero ¿qué pasó acá en ese instante? Y ya mirando más a nivel más micro, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas faunas? Porque algunas pasan, ¿cierto?, ese límite y otras no. Este animalito que estamos publicando ahora justamente pertenece a una familia que sobrevivió a esa extinción. Lo tenemos en rocas más recientes en Argentina, pero por alguna razón después se extinguió. Entonces, quizás la extinción no fue igual en todos lados, ¿ah? No fue una cosa, digamos, un evento discreto que acabó con de una, sino que quizás fue una cosa más gradual. Es algo que todavía no lo entendemos muy poco, pero estos hallazgos yo creo que nos van a permitir vislumbrar un poco más qué pasa con esa historia evolutiva. Sí, muy interesante todo esto, Sergio. Darte las gracias a nombre de toda la universidad también y de nuestros auditores y auditores por el trabajo que realizan allá en el sur de nuestro país, en la Patagonia. Y por cierto, vamos a quedar muy atentos a cómo va evolucionando el trabajo que allá ustedes están realizando. Gracias por este contacto, que estén muy bien. Muchas gracias a ti.